Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Esta vez con un invitado especial. Como yo les he contado, siempre tratamos de tener gente conocida, amigos, gente de confianza para poder tener una verdadera charla de confianza. Así que gracias, Santiago, por aceptar venir a esta charla, aceptar un café. Yo ofrezco 10 tazas de café me tomo al día y nadie sabe qué clase de café tomo. Ya voy a contar qué clase de café tomo, ¿verdad? Como diría Cantinflas, ¿con piquete o sin piquete? Con piquete o sin piquete. Café. Me gusta más aquel que le dice, ¿cuánta le pongo de azúcar? 3, 4, 7, las que quiera, pero no lo muevan, que lo ponga amargo, dice, ¿verdad? Qué gusto estar acá, Roberto, y compartir en este programa veraniego de Viernes de Dolores. Un gran gusto estar aquí en el estudio. Bueno, como siempre, no se vale que no se quede hasta el final, especialmente la plática que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto, espero que ya sea suscrito. Si no, ahí está, suscribirse. Cuéntele a los amigos, dice el refrán, ¿verdad? Y sobre todo, este podcast va a estar muy interesante. Es algo diferente. Tiene dolor de oídos, tiene dolor de muelas. Hay algo que calma el dolor con mucha rapidez. No se vale que se aguante ese dolor si existe Anestil Gotas, de fácil acceso en sus farmacias y en algunas tiendas de conveniencia. Santiago Palomo Vila, sumamente joven. Tenemos que decir quién es Santiago. La gente dice de dónde nació, de dónde salió ese patojo, de dónde lo sacaron. ¿Ah? Bueno, nací en este bello terruño un 9 de junio de 1994 y desde entonces un apasionado por mi país, con la convicción de que la justicia es el medio para dignificar al ser humano, y por justicia me refiero en su acepción más amplia, ¿no? De profesión soy abogado y notario, orgullosamente graduado de la Universidad Rafael Landívar, mi alma mater, donde guardo gratos recuerdos, muchos amigos y realmente fuente de inspiración en este circuito de principios y valores que guían mi vida. Cuento con una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, y también soy abogado en Estados Unidos, soy abogado de la Barra de Nueva York, y ahora pues director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera. Muy bien. Ya vieron, había que explicar un poquito cuando se dice soy abogado de la Barra. Allá no es como aquí, ¿verdad? Que al día siguiente que nacen ahí están sacando protocolo y empezando a ir a los tribunales. Allá hay que hacer otro examen extra, más difícil todavía, para poder ejercer y ser parte de la barra de abogados con permiso a ejercer. Así es. Para que entendamos un poquito qué significa eso. Es un examen que lo administra cada estado en Estados Unidos. Se estudia un contenido bastante denso porque es leyes a nivel federal de Estados Unidos. El examen, para que tengan una idea, la audiencia está dividido en 2 días, 7 horas cada día, o sea, 14 horas de examen, dividido en preguntas de opción múltiple, ensayos y un caso práctico. Así que sí es un examen muy intenso, pero más que el examen y las 14 horas que les menciono es el proceso del estudio. Es desgastante para un extranjero abogado de otra jurisdicción, obviamente acomodarse, ¿no? a este sistema legal. Hay una barrera del idioma también y bueno, al final pues fue un proceso duro, pero afortunadamente logré pasar el examen hace algunos años y pues hasta el día de hoy acreditado en Nueva York como abogado, y pues ejercí también ahí un tiempo en una firma de abogados en Nueva York. ¿Y quién te convence de que necesitamos gente joven, buena, capaz para venir sobre todo a hacer la lucha contra la corrupción? Estamos hablando de la principal promesa de campaña, ¿verdad? Digamos, si algo prometió el presidente Arévalo y doña Karen, la señora vicepresidenta, es la lucha contra la corrupción. O sea, no es cualquier ministerio. Yo sé que ser ministro es difícil, conozco a varios de los ministros en un papel exageradamente difícil, sobre todo ahora que sabemos que hay ratas muertas en todas las gavetas, ¿verdad? Difícil, pero venir a tratar el tema
que se convirtió en promesa de campaña, pero además que es donde la población espera ver algo pronto, ¿verdad? En esa lucha contra la corrupción. Es ese cáncer que ya causó metástasis en este país. O sea, yo ya lo conté varias veces, pero me acabo de reunir con unas amigas aquí en la metropolitana con las que hacíamos campaña antes para ver si no les prestaba yo dinero para poder comprar su plaza. Y no estamos hablando que sea este gobierno, sino gente que tiene años de estar ahí vendiendo plazas cada principio de año. Es un tema terrible. ¿Quién te convence, Santiago? Vamos a Guate, necesitamos a alguien que ponga la cara y el pecho en la lucha contra la corrupción. Hay una respuesta larga y la corta. Sí. ¿Quién me convence? Pues Santiago Palomo, al final. Lo he dicho, no fue una decisión fácil, pero tampoco difícil. Sí. ¿Y por qué no fue difícil? Porque regresar a mi país a servir a este nivel, creo que me llamaba, ¿no? Poder servirle dignamente a mi país en un momento histórico, coyuntural, clave. Y ahí es cuando empieza un poquito, después de que el presidente Arévalo conversa conmigo y tenemos este intercambio acerca de la comisión y cuál sería mi rol en ese espacio. Yo, una de las cosas que empiezo a articular en mi cabeza es, bueno, yo, para los que me conocen toda la vida, he tenido cierta vinculación al ecosistema político en el país. Trabajé muchos años en la Corte de Constitucionalidad, antes de eso en el TCE. Así que siempre había una vinculación y soy del tipo de personas que en círculos sociales critico acciones de gobierno, me gusta hacer análisis político, análisis legal. Y un poco mi marco de decisión fue, bueno, yo soy de los que censuro los actos de corrupción y hablo de la necesidad de que los jóvenes tomemos un rol protagónico en la gran transformación que el país requiere, y en el momento en el que se presenta la oportunidad de hacerlo a un nivel de gran escala, uno, como dicen coloquialmente, se amilana. No me hubiera sentido cómodo con eso. Así que después de tener largas conversaciones internas, pero fundamentalmente con mi familia, con mi papá, con mi mamá y mis hermanos, y gente a la que yo valoro su opinión, amigos, ex jefes, pues tomo la decisión de regresar a mi país, a servirle, ¿verdad? Porque como repito, creo que no hay nada más digno que servirle a la patria, ¿no? Y creo que cuando los astros se alinean y las energías te quieren en un lugar, pues ahí vamos, y un poco eso fue lo que sucedió en mi proceso de regreso a Guatemala. Así que a pesar de que obviamente no fue una decisión fácil, porque naturalmente cuando se presenta una decisión que tiene un alcance muy fuerte en tu desarrollo profesional y personal, pues lo meditas. Tú, Roberto, usted lo ha vivido. Pues de la misma suerte, el propio contexto que acabo de mencionar me facilitó, y ahí sí que las filas se fueron alineando, y aquí estamos sentados. Bueno, para los que tengan miedo que Santiago pueda ser candidato a la presidencia con el trabajo que pueda hacer, ni siquiera ha cumplido 30 años, o sea que no se preocupen por ese tema, no es un plan de campaña ni se va a aprovechar del tema. No. Santiago, ¿qué es lo que hace el presidente? ¿Una comisión, una secretaría? ¿De qué se trata el tema? ¿Cuántos hay en la lucha contra la corrupción? Bueno, es como usted refiere, Roberto, es una comisión. Es una comisión presidencial en el marco de las facultades que el presidente tiene de conformidad con la ley del organismo ejecutivo. La comisión, su estructura responde a una visión integral de lucha contra la corrupción. ¿Y por qué digo integral de lucha contra la corrupción? Porque uno de los grandes rezagos que ha habido en Guatemala es la ausencia de políticas, lineamientos y procesos que atajen las causas de la corrupción, ¿no? Y que propendan a la prevención, para que este continuum de impunidad que hemos vivido por los últimos años no continúe. Es realmente penoso advertir que Guatemala hoy se encuentra en el lugar 154 de 180 del ranking de percepción
de corrupción de transparencia internacional. O sea, solo dimensionemos eso, 154 de 180. O sea, cuando uno se mete al listado, invito a la audiencia a ver los países que nos rodean, realmente a uno le da escalofríos, ¿no? Le da escalofríos y creo que representa, ¿no?, este proceso prolongado de deterioro institucional y de una clase política que se dedicó fundamentalmente a ver al Estado como su principal botín político y económico. Y en ese marco, pues la visión del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera se nutre, ¿no?, de buenas prácticas internacionales, de poder consolidar una estructura que tenga un brazo político, estratégico, institucional, que ahorita lo voy a explicar con más detalle, pero también que haya un acompañamiento de los sectores clave de la sociedad para que sea un proceso robusto, ¿no?, de transformación en materia anticorrupción. Sabemos, y hago el hincapié siempre que tenemos estos intercambios, que una cleptocracia como la nuestra no se cambia de la noche a la mañana. O sea, la audiencia sabe perfectamente que han sido décadas en las que se ha dilapidado, ¿no?, las instituciones del Estado. Sin embargo, es un esfuerzo que tiene que hacerse, es una lucha que tiene que hacerse para establecer las bases de un gobierno que trabaje para la gente y del ejercicio imparcial del poder político y público, ¿no? Así que, pues, en grandes rasgos, esta es la visión que engloba la estructura. La comisión, y aquí es donde me gusta hacer la pausa para explicarle a la audiencia cómo está conformada. Es importante que entiendan su conformación para identificar, ¿no?, cuál es el rol y las funciones. El brazo institucional, o que a mí me gusta llamar político estratégico, es la Comisión Nacional contra la Corrupción, que lidera el presidente Arévalo, y yo soy el brazo ejecutivo, ¿no?, el director ejecutivo de esa comisión, integrada por 6 actores institucionales permanentes. Y los voy a ir individualizando. Ministerio de Finanzas Públicas, naturalmente es el ministerio encargado de verificar que el gasto público se desarrolle con base a lo que establece la ley, con base a lo que establece el plan de gobierno. Segundo, el Ministerio de Gobernación. Creo que se explica por sí solo el rol que tiene el ministro Jiménez, ¿no? Obviamente el rol dentro de la política de seguridad del Estado y también en el marco de su rol con las gobernaciones, ¿no?, y considerando que hay un componente de poder local muy importante para la lucha contra la corrupción. El secretario general de Planificación, obviamente como es un esfuerzo integral, tienes que poderlo conjugar dentro de una agenda de planificación que se empalme, ¿no?, con los objetivos del gobierno y con base a la priorización de metas para poder avanzar en políticas y medidas concretas. El secretario general de la Presidencia, que es de la parte de la asesoría legal. La directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y aquí siempre hago la pausa, el servicio civil es la prioridad en la agenda anticorrupción. Debemos redignificar la función pública y para ello es fundamental, ¿no?, el rol que juega la institución rectora de la materia. Reconocemos que hay desafíos de reforma legislativa de la Ley de Servicio Civil y usted no me dejará mentir, ha sido uno de esos desafíos de años. Y al margen de que eso se va a hacer, hay medidas institucionales a lo interno del Ejecutivo que se pueden tomar para atajar los principales focos de corrupción que había en el servicio civil, que son fundamentalmente plazas fantasmas, conflictos de interés, y que pues estamos confiados en que podemos avanzar en medidas concretas. Y por último, el importante rol del director ejecutivo de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, que tiene obviamente el rol de la política de gobierno abierto y también lo relacionado a la interconectividad e interoperatividad de los sistemas, que son medidas fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, y lo relativo a la ley de acceso a la información pública. Entonces, este es el componente institucional de la comisión. Son 6 miembros permanentes que responden justamente a la visión de la comisión, que es
la formulación de políticas, lineamientos, medidas, procesos que atajen los principales focos de corrupción dentro del Estado. Quiero advertir que el hecho de que hayan 6 miembros permanentes no quiere decir que la comisión no va a estar abierta a la coordinación con otros actores institucionales, porque el propio acuerdo gubernativo le da la prerrogativa al presidente de invitar a otros actores institucionales del Ejecutivo o inclusive a otras dependencias del Estado o instituciones del Estado para coordinar lo que es realmente una política de Estado, ¿no? Que es la política anticorrupción y de hecho ya este ejercicio de invitación ya se realizó en la primera reunión de trabajo de la comisión, en donde se invitó a la ministra de Comunicaciones y al Procurador General de la Nación, pues se tomó el lineamiento de que y se conformó una mesa de trabajo interinstitucional para la revisión de la batería o la bandeja de contratos que hay en el Ministerio de Comunicaciones y que obviamente, como ha dicho la ministra, se han encontrado irregularidades grotescas, ¿no? Y que ratas muertas, literalmente. Así dice la ministra. Y justamente con esta mesa de trabajo interinstitucional lo que buscamos es hacer esa revisión exhaustiva, integral, con estos actores clave para poder tener una estrategia efectiva. De manera que, pues, esto es un poco la tónica del trabajo institucional de la comisión, pero, como decía, la lucha contra la corrupción no es una lucha únicamente del Ejecutivo o de las instituciones del Estado, es una lucha que tenemos como sociedad, ¿no? Es una lucha que nos involucra a todos, particularmente porque la corrupción es un fenómeno que golpea a todos y cada uno de los habitantes de este país, salvo a los corruptos. A los corruptos, claro. Entonces, a los que se benefician claro, del tema. Bajo ese prisma es que pues dentro de la estructura de la comisión se conforma una plataforma que se ha denominado la instancia de consejeros delegados, que es un mecanismo integrado por 6 consejeros delegados representantes de 3 sectores de la sociedad: pueblos indígenas, sector privado y sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia anticorrupción y academia, y que va a funcionar como un mecanismo de propuesta, un mecanismo de priorización, de iniciativa, para poder atajar el problema de corrupción de manera integral y involucrando a los actores clave. Estos consejeros delegados son ad honorem. Eso iba a preguntar. Es una función no tienen sueldo. Es una función ad honorem. Es un tema de consejeros. Es una consejería, justamente el concepto lo dice. Se privilegiaron perfiles de personas que tienen, no solamente que representen a sus sectores, sino de la misma manera que tengan una experiencia en materia anticorrupción. Y el cargo es cada año se renueva, así que lo que buscamos es justamente reoxigenar este espacio que va a ser fundamental para poder encontrar ese enlace entre Estado y sociedad para tener mayor legitimidad y fuerza a las propuestas y a la priorización que se haga en la agenda nacional contra la corrupción. Al mismo tiempo que esta misma instancia de consejeros delegados pretendemos que se constituya como el pilar para las mesas de diálogo más amplias entre la sociedad para tratar cuestiones de reforma concreta, reforma institucional, legal. Justo en unas semanas vamos a liderar una mesa de diálogo en relación a la ley de denunciantes de actos de corrupción, conocida como Whistleblower Protection. De hecho, usted fue un proponente de una iniciativa que lastimosamente nunca se aprobó, pero ahora desde el Ejecutivo se tomó la decisión de apoyar en la elaboración de una iniciativa que se presentará en las siguientes semanas, y justamente bajo ese marco es que vamos a trabajar con los consejeros delegados, instando mesas de diálogo para poder afianzar una iniciativa que sea lo suficientemente sólida y que pueda ser aprobada este año, y que consideramos que contribuye, ¿no?, a este ecosistema de lucha contra la corrupción. De hecho, usted apoyó una iniciativa. Me entusiasma eso, ¿verdad? Sí, no, y son esfuerzos que se tienen que retomar. Masculán, una nueva marca de preservativos de origen alemán, europeos,
para hacer el amor con seguridad y con responsabilidad. Los puede encontrar en las farmacias. Pregunten su farmacia por uno de ellos. Pruébelos. A manera que pues, he explicado a grandes rasgos, ¿no? La estructura de la comisión, como repito, es una estructura que responde a una evaluación que se hizo con un equipo técnico, tomando de buenas prácticas, y que consideramos que aunque no es un esfuerzo aislado ni tampoco único para poder luchar contra el flagelo más grande del país, que es la corrupción y el cáncer que acoge a nuestra sociedad, sí estimamos que es un esfuerzo con el compromiso y acciones concretas vamos a poder dejar las bases, ¿no? de medidas y políticas públicas que propendan, ¿no? a la prevención de la corrupción y que ayuden a desarticular los focos y células de corrupción que han operado en el Estado. Ahora, Santiago, ¿cómo funciona el tema? Si tenemos, pues el presidente es quien está arriba, el brazo ejecutivo, ejecutor, me gusta más la palabra de todo el tema, pues toda esta serie de funcionarios, ¿quién toma? Y los consejeros ad honorem, que quiero dejar ese tema claro. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Tiene que ser en conjunto? La comisión toma las decisiones como cuerpo colegiado. Ajá. Ahí es donde se aprueban los lineamientos, las políticas, sí, las medidas. Justamente por eso es el rol del presidente, porque lo prioriza. O sea, el tema de anticorrupción es sino la prioridad número uno en la agenda del gobierno del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. De manera que justamente la comisión es el cuerpo colegiado donde se aprueban estas medidas de manera coordinada, justo por eso cada uno de los actores institucionales que mencioné, y también se invitarán a otros actores con los que consideramos se puede trabajar. Yo mencioné actores institucionales del Ejecutivo, pero por supuesto que tenemos que trabajar con otros actores dentro del Estado, como la Contraloría General de Cuentas, que juega un rol preponderante en todo este ecosistema, el Poder Judicial, ¿no? Estamos en un año de elección de cortes fundamental, un proceso fundamental de Estado. Así como otros actores institucionales clave como la SAT y otras, ¿no? Pero enfatizando, ¿no? Actores que estén realmente comprometidos en la lucha contra la corrupción, ¿no? Ajá. Ahora, Santiago, yo veo aquí dos temas. Me encanta el tema de hacer cambios para evitar el tema de que continúe la corrupción. La ley de servicio civil, pues fanático de querer cambiar esa ley desde hace mucho tiempo. Me atreví, siendo presidente del Congreso, a presentar una iniciativa y ahí estoy con este tema, sobre todo meritocracia, nepotismo, tiempos de servicio, un Estado régimen fuerte, sancionatorio. El de régimen sancionatorio, pero sobre todo el tema plazas fantasmas es impresionante, que solo con eso lo que vamos a combatir la corrupción sería enorme. Me encanta, por supuesto, esta iniciativa, otra de la que hablamos, en la que algún día también me inspiré. Hay una serie de cambios que hay que hacer. Ley de comisiones de postulación, que probablemente no dé tiempo, pero va a haber que entrarle. Pero el otro tema es lo que la gente está esperando. Sí. Porque la gente dice, ahí viene, y ese patojo es el que va a meter preso a Yamatei, ¿verdad? Y eso es lo que la gente dice. O va a empezar con el famoso Miguelito, ¿quién se va a ir primero? ¿Cuál es el método? Porque, pues, digamos, si encontramos pruebas suficientes para que Yamatei se vaya preso, ¿a dónde las llevamos? Las aprueba la comisión, hay que llevárselas al Ministerio Público, y doña Consuelo no precisamente va a estar a favor de que Yamatei se vaya preso. O sea, ¿cómo sería el tema? A ver, el presidente Arévalo ha sido enfático en manifestar que en este gobierno no se tolerará la corrupción, y eso involucra también los actos y hechos de corrupción que se adviertan en la administración pública que provengan de administraciones pasadas. Cualquier acto de corrupción que se identifique en los ministerios o en las secretarías va a ser oportunamente denunciado por los ministros, los secretarios y los actores institucionales relacionados. Esas denuncias se van a hacer públicas y se van a desarrollar estrategias de comunicación acompañadas de la comisión. Nosotros ciertamente no somos un órgano de investigación porque esa facultad la tiene constitucionalmente encomendada el Ministerio Público, pero sí vamos a acompañar a los ministerios y a las secretarías en este proceso de auditoría preliminar y de identificación de casos de corrupción que serán denunciados
ante las instituciones correspondientes, Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. Y les corresponderá a estas dos instituciones cumplir con su función constitucional. Y nosotros haremos todos los esfuerzos desde el marco institucional que le corresponde al Ejecutivo para poder no solamente robustecer estas denuncias, acompañarlas de pruebas fehacientes. Yo soy abogado, vamos a acompañar a los ministros y a los secretarios en ese esfuerzo, pero de la misma forma, como mencionaba, desarrollar estrategias de comunicación para que la ciudadanía sepa lo que se está denunciando y que también le exija a las autoridades que les corresponde investigar. El Ministerio Público, por mandato constitucional, tiene el monopolio de la investigación penal y tienen la responsabilidad de investigar y llegar a las últimas consecuencias de estos hechos. Y esperamos que el Ministerio Público cumpla con esa labor. Bueno, ojo, a mí me encanta eso, digamos, porque todo lo que se descubra, hay una promesa presidencial de que aquí no se va a tapar a nadie en Buen Chapín, a nadie, ¿verdad? Y el primer paso es hacer la denuncia pública, que la gente se entere de qué encontramos dentro de aquella alfombra famosa, a ver si algún día aparece, qué pasó con las vacunas que nunca entraron ni siquiera a un cuarto frío y se perdieron. O sea, cualquier tema, la denuncia pública. Constitucionalmente hay una obligación de hacer la denuncia a través del Ministerio Público, ir a denunciarlo al Ministerio Público, y ahí caemos en manos de doña Consuelo. Ahí va a estar a prueba la señora. ¿Sí? Pues ellos han manifestado, el Ministerio Público ha manifestado que ellos están comprometidos en la lucha contra la corrupción. Francamente, nosotros no hemos advertido ese compromiso. Todo lo contrario, hemos visto que este deterioro de años ha sido producto de la falta de cumplimiento a su labor de investigación y persecución que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público. Y la forma para evidenciar que hay un compromiso en contra de la corrupción es investigando los casos, persiguiéndolos y que la ciudadanía, que el pueblo advierta que esas consecuencias van a existir a hechos notorios de corrupción. El pueblo merece que hayan consecuencias, Roberto. Si bien la comisión tiene un objetivo justamente de formular estas políticas que prevengan la corrupción, no podemos pasar abajo de la alfombra el daño que se le ha hecho al pueblo de Guatemala. Eso me encanta. Y no podemos como gobierno, y por eso es que empezaba manifestando la cero tolerancia contra la corrupción, que lo ha manifestado reiteradamente el presidente, y yo hago eco de eso, porque bajo ese marco es que se va a operar. Y ciertamente el Ministerio Público tendrá esa responsabilidad y la ciudadanía le exigirá los resultados a la Fiscal General y al Ministerio Público, y nosotros como Ejecutivo también exigiremos resultados por parte de la institución a la que le corresponde al final la labor de luchar contra la impunidad. Entonces, digamos, dos grandes temas. El que ya dije que me encanta es, ¿verdad?, empezar a hacer todos los cambios para que la corrupción no se vuelva a dar, se detenga desde ahorita, tomando medidas preventivas, vigilantes, lo importante de quienes están dentro de la comisión para evitar todo eso. Pero, ojo, no se está hablando de no tapar a nadie, ¿verdad?, de tapar a nadie, sino al contrario, y empieza con la denuncia pública de qué fue lo que se encontró. Se va a llevar al Ministerio Público, se va a exigir que la señora jefa del Ministerio Público cumpla con su trabajo. Ahí vamos a ver si de verdad está haciendo las cosas como debe ser. Pero también le vamos a pedir a la población que ayude, que contribuya a presionar para que ese trabajo se lleve a cabo. Sí. Usted quiere ver preso a Yamatei, quiere ver preso al famoso Miguelito, quiere ver preso ahí a varios del pacto anterior, para ya no seguirle dando otro nombre. Bueno, se va a dar esa oportunidad, pues se necesita esa presión, ¿verdad? Sí, es la ciudadanía, les repito, no es un esfuerzo aislado del Ejecutivo, lo reconocemos, yo lo repito, claro, yo manifiesto ese compromiso firme y latente del Ejecutivo de luchar en ese espacio, de buscar soluciones concretas que perduren en el tiempo y en el espacio y que obviamente redunden en que la ciudadanía guatemalteca reciba mejores servicios, que la ciudadanía guatemalteca tenga mejores funcionarios públicos, pero de la misma manera siempre aprovecho estos espacios para invitar, ¿no?, a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto a que nos acompañe en este proceso. La lucha contra la corrupción no tiene ideologías, Roberto. En Guatemala hemos vivido años en donde la corrupción se ha vuelto parte del sistema operativo del Estado. ¿Ya? La corrupción estructural es el gran reto que
porque la corrupción existe en todo el mundo y no vas a acabar con toda la corrupción. Lo que tienes que acabar es con un patrón estructural de corrupción que hoy tiene a los hospitales sin medicinas, a los médicos en condiciones subhumanas de trabajo, que tiene escuelas sin pupitres, que tienes a los estudiantes sin materiales didácticos ni comidas, y en general el Estado sin carreteras. La ministra lo ha puesto de manera ilustrativa, yo lo reitero, cada gaveta que se abre aparece una rata muerta. Esta semana que viene con la ministra vamos a visitar algunas de las obras que hemos detectado en donde hubo un avance de desembolso financiero y que ni siquiera se construyeron, Roberto, que llevan un desarrollo. Ni siquiera empezaron. 20%, es realmente penoso. Entonces, bajo ese prisma, quiero de nuevo reiterarle a la ciudadanía el compromiso por parte del Ejecutivo, que será demostrado con acciones, por supuesto, pero también el importante acompañamiento que tiene que vivir este proceso profundo de transformación, porque sabemos que van a haber resistencias, Roberto. Ya las hemos vivido en este proceso, y el mejor antídoto a eso va a ser una ciudadanía comprometida en esta lucha, una ciudadanía que exija resultados y una ciudadanía realmente vigilante de que las instituciones cumplan su mandato. Me gusta, me estoy emocionando. Casi me van a salir a las calles a ver ahí, digamos, aquellas capas de asfalto de 10 centímetros en 2 centímetros, y por eso con la primera lluvia salen los hoyos, empresas que no existen. Aquí tuvimos un problema, Santiago, y es que cuando apoyamos la lucha de la CICIG, aunque a muchos todavía les duela que lo sigamos diciendo, y se dio aquella batalla contra las grandes empresas de la construcción que se vieron obligadas a salir huyendo, ¿verdad?, a cerrar, y el gobierno a prohibirles. Pues ahora se crearon empresas pequeñitas que todo el mundo sospecha que son propiedad de los diputados, de un pariente de los diputados, algo por el estilo, y está bien, pero no se vale que si la capa de asfalto es de 10, 15 centímetros, la hicieron de 2, que les dieron el 50% de la obra, no hicieron ni el 20%, que cada vez que hay un derrumbe se va el asfalto porque tenían que haber hecho un túnel que no hicieron, ¿verdad? Ese tipo de temas hay mucho que hacer. Duele más en otros temas, digamos que en el tema salud, en el tema de educación. Hablábamos fuera de cámaras con nuestro amigo Paul Bier, que está en el tema de migrantes, que ha estado ahí toda la vida. Dice, la principal razón de por qué la gente sale corriendo de este país es la falta de oportunidades. Y la falta de oportunidades se da por 1000 razones, pero la principal para mí es la corrupción. No hay plata, no hay dinero que alcance. Y está dentro de la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar este problema, para atender a este problema. Obviamente la corrupción es central a la discusión, y tuvimos estas discusiones justo en mi viaje a Washington la semana pasada, y hace sentido, ¿no? Porque si tú no tienes instituciones funcionales, instituciones que estén al servicio realmente de la gente y que trabajen en beneficio del bien común, lo que vas a tener es lo que hemos tenido, lo que hemos advertido en estos últimos años: condiciones precarias, marginación, falta de acceso a oportunidades, que lo que provocan es que nuestros connacionales tengan que viajar a Estados Unidos, y eso es inaceptable. Guatemala es un país rico en recursos, Guatemala es un país geopolíticamente bien posicionado, y realmente ahí sí que no se vale que estos mercenarios de la corrupción hayan dejado al Estado en las condiciones en las que lo encontramos. Pero el compromiso es obviamente seguir adelante, buscar soluciones, y que la ciudadanía perciba eso en su calidad de vida. Sí, es que de verdad no se vale. Bueno, yo acabo de hacer una visita a los hospitales. La gente va, y lo tuve que hacer por la vez que me pedía ayuda, creyendo que uno todavía tiene el cuello que alguna vez tuvo, decirle, mire, no tengo dinero para la medicina, aquí me dan una receta porque la salga a comprar a la calle. El hospital debería de tener la medicina, pero las bodegas están vacías, no hay ningún medicamento. Y cuando le dice a uno dónde lo puedo comprar, allá afuera está la gente vendiendo. Y es que, digamos, estamos hablando de a bajo nivel, ¿verdad? Los encargados de la bodega se roban el producto, ¿verdad? Y se lo pasan a un amigo, una amiga, un pariente que lo vende afuera en la banqueta.
a precios inclusive, por supuesto, más baratos que una farmacia, porque ni modo, no le costaron nada al que se los robó y se los dio para vender. Así de mal está el tema de la corrupción por todas partes, y lo podemos ver, digamos, en mil temas, ¿verdad? En mil temas. Sí. En algún lado escribí yo el caso del el seguro del Ministerio de Educación. Seguro ¿verdad? médico escolar. El seguro médico escolar, yo tengo, pues conozco a la ministra de Educación, tengo muchísima fe, muchas esperanzas de que van a haber temas profundos, cambios ahí. Hemos estado en conversaciones con la ministra justamente alrededor de este tema y hay una coordinación que obviamente cuando hayan resultados concretos se harán públicos. Digamos, el presidente le pide a la ministra o la ministra, lo que sea, la cosa es que se cancela ese seguro que de verdad es impresionante los millones de millones que cuesta y lo que no se usa. Pero resulta que está en el pacto con el sindicato de maestros, o sea, realmente es una red impresionante. Entonces ahora no es tan fácil, ya el doctor Acevedo ya se fue a la corte a pedir un amparo para que se reviva el tema y así vas a encontrar un montón de enemigos, Javier. ¿Ah? No se van a dejar, como dijimos. Sí, no, ¿sí? El problema es eso, ¿no? Son estructuras tan arraigadas que obviamente hay un proceso que en la literatura anticorrupción se conoce como el proceso regenerativo de la corrupción, ¿no? En inglés se le dice self-reinforcing, ¿no? Se va autoprotegiendo, ¿no? Porque son células, son focos de corrupción que han pervivido en el Estado, se han beneficiado de este continuum de impunidad por la ausencia, ¿no? de consecuencias legales y que hoy incluso, ¿no? Buscan los mecanismos para que continúe este sistema y como gobierno, ¿no? El compromiso es romper justamente con esos patrones. Y es que por eso se llama crimen organizado. Ellos sí están bien organizados. Yo siempre dije aquí que el intento que el presidente Arévalo y la doctora Herrera no tomaran posición venía de ese crimen organizado que se ha colado en todas partes y estaban exageradamente organizados. La lucha sigue, ¿verdad? Porque ya vemos que bueno, la FESI ahora pide otra vez el tema de revivir el caso contra Semilla y el Tribunal Supremo Electoral tiene que mandar a decir, investiguen si se va a cancelar o no, y el tema se va a mantener vigente. No, es una lucha incansable del tema. La lucha sigue. A mí me preocupa el tema de Santiago. Bueno, la fiscal le quedan 2 años, ¿verdad? Si el valiente PGN logra ganar el caso y la lucha o esta denuncia que está más en manos de la Contraloría General de Cuentas, decir, se gastó plata del Estado para contratar un bufete en Estados Unidos para que actuara en contra de quienes tuvieron que salir huyendo del país por culpa de ellos. O sea, hay de sobra ahí el tema. Pero cuando haya que escoger fiscal, esta corte se supone que solo para 9 meses, de los cuales ya pasaron 3, ¿verdad? Tenemos que buscar otra vez candidatos y candidatas a magistrados de la Suprema. Todo esto se escoge en las famosas comisiones de postulación. Y si bien el fiscal llega a manos del presidente, pero va a llegar una terna casi como las ternas de gobernadores que las tuvo que devolver el presidente, la mayoría. Y para jueces y magistrados, magistrados de sala y magistrados de la Suprema, corremos el riesgo de que suceda lo mismo. Hay que hacer una lucha aquí. Sí, es la madre de todas las batallas, Roberto. La elección de Cortes este año es la madre de todas las batallas y de nuevo, un proceso de Estado en donde no solamente como instituciones estamos obligadas a velar porque se cumpla, ¿no? con el mandato que la Constitución establece, sino también la ciudadanía tiene que jugar un rol protagónico en no permitir que una institución tan importante como lo es, o un organismo tan importante como lo es el organismo judicial, quede en manos, ¿no? de estas estructuras de corrupción. La justicia es un elemento indispensable para la lucha contra la corrupción, es un elemento indispensable para que en este país exista auténtica certeza y seguridad jurídica, y es un mecanismo indispensable para proteger las instituciones democráticas, las cuales vimos en riesgo el año pasado, con la instrumentalización del aparato judicial para atacar a opositores políticos, ¿no?
Y lo menciono porque claramente es un proceso que inicia en los siguientes meses, como usted menciona. Las comisiones de postulación tienen una responsabilidad histórica, y como organismo ejecutivo, dentro de las limitaciones institucionales y constitucionales que hay, pues obviamente por ser un proceso de Estado, pues merece la atención para que cumpla con los cánones, ¿no?, de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, y que propenda, ¿no?, a la elección de jueces, de magistrados de Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia que sean honorables, capaces e idóneos, ¿no?, como lo manda la Constitución. Y ese es el gran reto. Yo hago desde ya un llamado a todos los actores institucionales que van a participar en este proceso, que asuman esa responsabilidad histórica en un contexto particular del país. Las cosas no pueden seguirse haciendo como se venían dando, ¿no? El famoso business as usual, no. Guatemala ya cambió, la ciudadanía espera más de los funcionarios públicos, y más aún de los funcionarios a los que se les va a encomendar la labor de administrar justicia. En este caso estamos hablando de decanos de las facultades de Derecho. De las facultades de Derecho de todas las universidades del país, sí. Que desde que aprobamos la ley, porque conste que yo aprobé esa ley, sirvió una vez, y a partir de eso empezó la feria de universidades y más. Son 12 facultades, imagínate, para que entienda la audiencia. Ajá. Cómo están estructuradas las comisiones de postulación para elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. La de Corte Suprema de Justicia está integrada por los 12 decanos de las facultades de Derecho del país acreditadas, 12. Un mismo número de representantes o delegados del Colegio de Abogados y Notarios electos en asamblea, y 12 representantes de la Asociación de Magistrados de Sala de Apelaciones del organismo judicial, y esta comisión la preside un rector de una de las universidades del país. Y para la de Sala de Apelaciones es el mismo circuito, con diferencia que le integran, en vez de magistrados de Sala de Apelaciones, 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y estas dos comisiones tienen la significativa responsabilidad de elaborar los listados que pasan posteriormente al Congreso de la República, para ahí designar a los magistrados que van a formar parte de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para los siguientes 5 años. Y ahí es donde está el vicio, porque bueno, en manos básicamente está bien, no vamos a entrar a criticar a los decanos de derecho de las distintas universidades. Hay universidades prestigiosas que tienen mucho cuidado quién es su decano. Hay muchas universidades pequeñitas que fueron creadas solo para eso. El problema está 12 en el Colegio de Abogados, donde la campaña para poder llegar a ser uno de ellos es más cara, como que si fueran a encabezar la lista nacional. Y altamente clientelar. ¿Verdad? Ya vimos fiestas con discotecas y todo eso, sí, comida a cambio del voto, como que fueran a obtener un gran salario, y eso demuestra la gran influencia que van a llegar a tener y cómo se van a mover en ese momento. Claro. ¿Verdad? Y también y de los que ya están ahí, que no necesariamente son los que deberían de estar. Sí. ¿Verdad? Históricamente hemos visto que en procesos de elección anteriores se ha instrumentalizado algunas instituciones del organismo ejecutivo, como los registros o las direcciones jurídicas o algunas dependencias de los órganos autónomos, para movilizar votantes a favor de uno u otro proyecto político. Eso no se va a permitir. Desde el Ejecutivo vamos a ser vigilantes que no se utilicen las instituciones en ese sentido, y para que el proceso sea transparente y que los abogados, al momento de designar a sus delegados, voten por las personas que consideren que mejor reúnen el perfil para evaluar los perfiles de las personas que van a formar parte de la autoridad en el Poder Judicial. Así que es un proceso, como repito, la madre de todas las batallas, como sociedad en su conjunto, a nivel institucional, social. Debemos de estar conscientes de los alcances que va a tener este proceso y la importancia de que se elijan a personas probas, honestas, a estos importantes cargos que van a representar una oportunidad importante para el país, para avanzar no solo en la lucha contra la corrupción, que obviamente es lo que me atañe en mi mandato, sino también para poder avanzar en una auténtica agenda
de desarrollo y La prosperidad verdadera administración en de beneficio, justicia. en beneficio del pueblo, en beneficio de la ciudadanía guatemalteca. Digamos un poquito para que nos entiendan, porque aquí el problema es que como no nos explican nada en escuela, universidad, en ningún lado, de verdad no se vale que critiquen a la población que no participa, pero realmente no nos enseñan del tema. Aquí es, si el ministro de Gobernación, por ejemplo, que está haciendo un buen trabajo, que está deteniendo personas en el caso de las extorsiones, detiene a la gente, lo lleva a tribunales y llega a un tribunal corrupto y en 24 horas está libre. O si logra, porque las pruebas son demasiadas, los agarraron con el dinero en la mano, con armas en la mano, después va a una sala superior, por decirlo, y ahí de todos modos sale libre o lo paran condenando a una nada, como ha pasado con algunos exministros de los gobiernos anteriores que se han declarado culpables y los condenan a ¿qué? A 2-3 años, a una multa pequeña. De verdad, hay que entender que todo para en la administración de justicia, no solo la lucha contra la corrupción, sino en términos generales, todo para o sea, ahí, como Santiago, vamos a ver preso de Matei. No de parte tuya necesariamente, pero digamos, si podemos tener aquí una bola de cristal, ¿verdad? O por lo menos a Miguelito, yo diputado. lo que puedo decir en ese sentido es que desde la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karine Herrera se van a hacer todos los esfuerzos por luchar contra la corrupción, cero tolerancia a la corrupción, y cualquier acto de corrupción que se detecte de administraciones anteriores o estas se denunciará. Y esperamos que las instituciones a las que se les ha encomendado la labor de investigar y perseguir cumplan con su función en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, y que con ello se contribuya realmente a un esfuerzo de lucha contra la corrupción, que es lo que exigió la ciudadanía en las urnas y que continúa exigiendo la ciudadanía y que merece una respuesta contundente por parte del Estado. Bueno, y otra cosa, tal vez lo usamos como advertencia, ¿verdad? Porque algo que se vería bien, muy bien. Ojalá no se tenga que dar, digamos, pero algo que se vería bien es si descubrimos actos de corrupción en funcionarios nuevos, gente de este gobierno. Lo digo para que la gente lo denuncie, no importa si es nuevito, no necesariamente tiene que ser alguien del pasado, sino que se daría un buen ejemplo si alguien de los que nombró el presidente recientemente o que fue electo recientemente se le descubre cometiendo actos de corrupción, sí, la denuncia, y lo vamos a ver cómo se presenta la denuncia ante el Ministerio Público, y le vamos a dejar el reto a la señora de veras llevarlo a tribunales, pues advertidos, ¿verdad? A los funcionarios nuevos, ¿verdad? Justo me gustaría puntualizar aquí, se están generando uno de los componentes dentro de la dirección ejecutiva a mi cargo. Tenemos una dirección de mecanismos de detección y denuncia. Justo el día miércoles tuvimos el lanzamiento de un proyecto pionero en el Ejecutivo, una unidad de probidad en el Ministerio de Trabajo, que desde que empezó su operación, pueden ingresar a la página de la comisión o del Ministerio de Trabajo para conocer un poco mejor del funcionamiento de esta unidad de probidad, pero es un mecanismo justo de inspección interna. Ha sido capaz de desarticular redes de corrupción a lo interno del Ministerio de Trabajo, una red de corrupción alrededor de la venta de visas de trabajo. Y lo menciono porque es un proyecto que se va a transversalizar en otros ministerios. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, para poder tener estas unidades también en estas importantes dependencias. Y menciono estas instituciones no porque sean las únicas, pero en el marco de las prioridades vamos a empezar con estas que han sido los focos de corrupción más importantes, al igual que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y estimamos que esto no solamente va a contribuir, ¿no?, a los mecanismos de prevención, sino va a fortalecer lo que es un componente fundamental de cualquier agenda anticorrupción, que es la cultura de denuncia, ¿no? La cultura de denuncia, y ahí también lo vinculo a la Ley de Protección de Denunciantes Anónimos, la Whistleblower Protection, que lo que busca es proteger a los denunciantes de actos de corrupción de manera integral, su integridad física, su estabilidad laboral para los funcionarios públicos que denuncian, la protección de sus datos, también la protección de su entorno familiar,
Y por ello son iniciativas que me gusta mencionar porque creo que contribuyen a este diálogo, ¿no? de los planes que tenemos en la comisión y que cómo vemos que esto se conjuga a una agenda más amplia de lucha contra la corrupción. Digamos, hay gente que cree que las leyes no sirven, pero por ejemplo, la ley de libre acceso a la información, esa es una ley que tiene poco tiempo, pues, y me encanta presumirla, como me encanta presumir algunas leyes, pero si no fuera por esa ley, no sabríamos cuánto gana un funcionario público, no sabríamos cuánto se gasta en comida, cuánto se gasta en viajes, eso era totalmente un secreto. Y aunque en Guatemala echa la ley, echa la trampa, no porque la traiga, eso es algo mal entendido, no es porque la ley ya traiga la trampa, sino sale la ley y el crimen organizado empieza a investigar cómo saltarse la ley y cómo sacarle, digamos, ya la ley de libre acceso a la información no funciona como debería de funcionar porque ya encontraron cómo ir atrasando, pero es increíblemente funcional, nos da información increíble, impresionante. La ley esta del testigo protegido que se va a parecer a esta, ¿verdad? El poder denunciar sin que la gente tenga miedo a que le ocurra algo, a que lo despidan, bueno, por decirlo, eso sería formidable. Sí. Va a ser formidable. Y en ese marco, por eso es que digo que la lucha contra la corrupción es únicamente a nivel institucional. Ajá. La importancia de la sociedad civil organizada, la importancia de la prensa, para que este proyecto perdure en el tiempo y en el espacio, el rol de la prensa, y no solo la prensa nacional, que juega un rol importantísimo, pero la prensa comunitaria también, justo por el tema que habíamos hablado al inicio, el poder local, que va a ser una de esas prioridades dentro de la agenda anticorrupción. En los siguientes días tengo una reunión con Víctor Hugo Godoy para poder empalmar los planes alrededor de poder local. Ya tuve una reunión con el presidente de la ANAM y ahí hay buenas sinergias para poder promover políticas para que también la corrupción local, que es la que vemos a gran escala, ¿no? El situado constitucional es significativo y obviamente ha sido también un foco de corrupción, como el poder local ha ido utilizando los recursos públicos y cómo también se ha aprovechado como un silo de corrupción. Pero, repito, la prensa es fundamental en este esfuerzo. La ley de acceso a la información pública es una herramienta importante. Justo por eso mencionaba la importancia de la participación del director ejecutivo de la Comisión de Gobierno Abierto Electrónico de ICUSH, con quien ya hemos tenido que es una persona que tiene experiencia, a través de vasta experiencia en la materia y donde hemos encontrado justamente ya pues los espacios de trabajo en conjunto, a manera que vuelvo a repetir, esto es un esfuerzo integral, global, para atender un problema complejo, multicausal, pero que hoy se constituye en la principal piedra en el zapato, el principal flagelo del pueblo de Guatemala y que no permite que avancemos hacia una agenda de desarrollo y prosperidad. Digamos, a nosotros los constituyentes, no sé, nunca lo vimos venir, digamos, pero toda esa plata, millones de millones que la Constitución obliga al Estado a repartir y ver en qué se invierten. O sea, los millones que recibe la Universidad de San Carlos, y la vimos cerrada durante cuánto tiempo, la vimos en un proceso de elecciones que todavía no se entiende qué fue lo que pasó, que no fue nada transparente. Vemos cómo las universidades privadas, hay que decirlo, hubo un fraude en la elección de la universidad. Bueno, ahí cerraron las puertas para que los votantes no entraran, a ese nivel llegaron, ¿verdad? El rector no dio nunca la cara. Hay alumnos que se opusieron a ese fraude y entonces no se han graduado porque denunciaron el fraude. Y los han criminalizado. Claro. También. Y digamos, y producto de qué? De cómo se gastan esos millones. Nunca han dejado que entre la Contraloría General a San Carlos bajo el pretexto de que es autónoma, y entre ellos se cambian los funcionarios, o sea, y vemos cómo las universidades privadas van creciendo muchísimo más que la San Carlos y no con los millones que la San Carlos tiene en presupuesto. Vemos el problema del deporte, ¿verdad? El problema del deporte también. Una tristeza que se politice el deporte en perjuicio de nuestros atletas. Yo creo que es una gran noticia que participarán nuestros atletas en París con bandera e himno, pero sí. También es un espacio propicio para repensar, ¿no?, el rol del liderazgo en el deporte y los cambios necesarios que es una gran lección, ¿verdad? Porque el presidente de la República se toma la tarea de hacer una visita al Comité Olímpico.
el Comité Olímpico ve las buenas intenciones del presidente querer cambiar las cosas, no se logran cambiar todavía porque ellos mismos no se dejan que haga el cambio, pero el Comité Olímpico está creyendo en el presidente, está creyendo en el sistema, decirles, les devuelvo sus derechos temporalmente, van a poder ir a las Olimpiadas con su uniforme, con su bandera, entonar el himno cuando nos ganemos una medalla, y nosotros nos estamos comprometiendo a que después de las Olimpiadas se cambie todo eso, porque también son millones que se van en la Dirección General de Educación Física, en el deporte federado, en el Comité Olímpico. Jamás lo pensamos los constituyentes, en serio, que iban a servir para playeras y pelotas en manos de los diputados, y ahí hay. Eso es lo menos, digamos, es la parte política. La parte de la corrupción es una cosa impresionante. Ese citado constitucional, que qué bueno, nosotros creemos mucho en Víctor Hugo como constituyente, va a defender ese tema. Nosotros no dejamos la reelección de los alcaldes, no existían los consejos de desarrollo, ese error de periodos de 5 años se bajó a 4 sin cambiar, en fin, hay tanto ahí, pero digamos sí nos duele a los constituyentes ver que ese situado constitucional, esa plata que se le da a la Escuela de Agricultura, todo eso se esté mal usando, politizando por un lado y robándose por otro lado. Bueno, eso, justamente eso, son las cosas que la ciudadanía obviamente censura, y ahí es donde como funcionarios tenemos una responsabilidad para encontrar soluciones concretas, ¿no? Basadas en obviamente evidencia y en política pública que logre tener una incidencia real, ¿no? en estas problemáticas que afectan, como decimos acá, esquina y esfera de la vida en este país, y es por esa razón que este esfuerzo, esta cruzada, aunque suene dramático, pero es para que se dimensione el tamaño del problema, nos convoca a todos como país. Es definitivamente una lucha de los guatemaltecos para los guatemaltecos, y eso lo tenemos que reconocer así. Nadie nos va a decir o nos va a dar la varita mágica de cómo vamos a solucionar un problema que nos corresponde a nosotros, pero sí importante reconocer que hay aliados dentro de la comunidad internacional que nos puede aportar con buenas prácticas, con capacitaciones y la creación de capacidades instaladas que justamente propendan al objetivo final, que es erradicar este continuum estructural de corrupción en Guatemala. Bueno, yo espero que haya quedado claro el tema. Santiago, de verdad, muchísimas gracias. Ya, por lo menos a mí me queda, yo estoy seguro que a quienes nos ven, nos escuchan, en fin, les queda claro. ¿Verdad? Estamos hablando del presidente de la República con su brazo ejecutor en una comisión que va a tener una lucha audaz, feroz y valiente en contra de la corrupción. Que no está solo, hay un equipo de funcionarios públicos claves que tampoco van a ser los únicos, se pueden sumar, ir y venir, se pueden sumar ustedes también en el tema para las partes claves donde la corrupción está en todos lados, pero por lo menos en esas partes. Hay participación de representantes de la sociedad civil que no están cobrando nada por pertenecer a este grupo de consejeros, ¿verdad? Y en dos grandes tareas: aprobar políticas de Estado, reglamentos, acuerdos y leyes donde pues vamos a estar presionando a nuestro amigo Neri. Con quien ya tuve una muy productiva reunión y hay un compromiso para apoyar la agenda anticorrupción. También aquí vino a comprometerse por hacer algunos cambios, vamos a estar presionando unos cambios importantes, ¿verdad? Que tienen que ir al Congreso de la República para evitar que la corrupción continúe en algunos lados. Pero yo me quedo muy contento de decir, también hay un ala fuerte, un sector fuerte de esta comisión presidencial que va a presentar las denuncias al Ministerio Público, va a ser público cada vez que presente una denuncia, vamos a hacer escándalo, nosotros nos vamos a sumar a ese escándalo, verá cada vez que se presente una denuncia de ese tipo, para que el Ministerio Público cumpla con esa obligación constitucional de abrir procesos y llevar a la cárcel a cualquier persona, hombre, mujer, sea quien sea, a la cárcel, a pagar las consecuencias. Pero es esencial que cambiemos jueces y magistrados, y ahí hay una carga enorme y un tema que vamos a seguir discutiendo. Así ¿verdad? es, Roberto, pues de nuevo. ¿Algo para cerrar, Santiago? Sí, no, muchas gracias por el espacio, espero que sea el primero de muchos. Igualmente, la apertura es permanente.
invito a la ciudadanía que acompañen, ¿no?, los proyectos de la comisión, que se sumen también a estos espacios en donde hay oportunidades de participación ciudadana. Ahorita estamos justo en el proceso de la elaboración del código de ética del organismo ejecutivo y tenemos, si se meten a las cuentas de la Comisión Nacional contra la Corrupción, CNC, de X y de Instagram, y a la página web podrán encontrar un link en donde podrán responder a la pregunta ¿qué esperan de sus funcionarios públicos? Justo para hacer insumos que utilizaremos en la formulación del código de ética que se presentará en los siguientes días. Y bueno, ¿no?, de nueva cuenta, es un reto grande, lo reconozco, pero vuelvo a manifestar contundentemente mi compromiso por luchar contra la corrupción y que estoy seguro que podré mostrar este compromiso con acciones concretas que pueda ver la ciudadanía y espero realmente que de aquí en 4 años podamos haber sentado las bases de lo que es un proceso de transformación necesario para poder recuperar las instituciones en este país. Bueno, muchas gracias. Siguiendo la línea de nuestro director, tratamos de que este podcast sea informativo, pero también un poco didáctico, educativo. Así que si llegó hasta el final, no se vale que no lo comparta, que no le cuente a sus amigos y amigos que son muy buenos. Como siempre, yo a cualquiera que se haya sentido ofendido, lo invito a una tacita de café. Una tacita de café, todo lo puede, todo lo arregla. Espero verlos en el próximo capítulo. Santiago, Palomo, Vila, gracias por estar presente. Gracias, Roberto. Y de veras felicidades por ese valor, mucha suerte. Y aquí vamos a estar encima. Cuando celebremos a la gente, el primero que venga, vamos a tener que grabar un podcast para celebrar las pruebas y hacerlo público y contribuir a presionar a doña Consuelo para que se vaya preso. Los veo en el próximo capítulo. Gracias.